Él parecía ser solo otro estudiante silencioso e invisible, tratando de encajar en un mundo que no lo veía. Pero lo que nadie sabía es que dentro de él había una fuerza inmensa capaz de transformar el dolor y la humillación en una revolución personal. Lo que comenzó como un intento de burla se transformó en un acto de resistencia y superación que cambió su vida y la de todos los que lo rodeaban. Hoy vas a conocer la historia de Elijah, un joven que desafió el sistema y demostró que la música no es solo un arte, sino una poderosa herramienta de transformación. Su lucha contra el prejuicio, la discriminación y la exclusión no fue fácil, pero Elijah nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la verdadera fuerza surge desde dentro. Si te conmueven las historias de superación como esta, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo momento inspirador. Aquí contamos historias reales de vidas que cambiaron para siempre, y no querrás perderte ninguna. Aquel jueves por la mañana, el auditorio de Lincoln High estaba más lleno que de costumbre. Era el esperado Día de las Artes, un evento escolar que año tras año destacaba a los alumnos brillantes, los mismos de siempre, con apellidos pesados y rostros conocidos por los profesores. Pero esa vez, algo diferente estaba a punto de pasar. Entre los seleccionados aparecía un nombre que nadie esperaba: Elijah Méndez. Un alumno becado, negro, callado y hasta entonces invisible a los ojos de muchos. Fue el director Whitaker quien lo anunció con una sonrisa apenas disimulada, como si anticipara la risa que vendría después. «Nuestro prodigio del piano», dijo, con una ironía que pocos captaron de inmediato. Pero no era un elogio, era una burla disfrazada de oportunidad. Desde el fondo del auditorio, algunos se miraban entre sí, conteniendo la risa. Otros, simplemente incrédulos. ¿Elijah? ¿Piano? Aquello sonaba más a una broma cruel que a un acto de inclusión. Lo habían visto llegar cada día con sus zapatos gastados, con su cuaderno hecho trizas, y ese silencio que lo rodeaba como una coraza. Nadie sabía que tocaba piano. Nadie se importó lo suficiente como para preguntarse qué había detrás de ese muchacho que siempre bajaba la cabeza. El escenario ese día se convirtió en una trampa armada con precisión, darle un lugar, solo para después quitarle la dignidad frente a todos. Pero Elijah subió al escenario con una serenidad que desarmó a más de uno. No miró al público, no respondió al murmullo. Se sentó frente al piano como si estuviera en el salón de su abuela, donde aprendió cada nota, cada pausa, cada suspiro entre las teclas. Cerró los ojos y entonces empezó a tocar. Al principio, los murmullos persistieron, pero a los pocos segundos, el auditorio entero cayó en un silencio denso, profundo. Cada nota era como un grito ahogado que finalmente encontraba su voz. Era más que música, era una historia. Su historia, la de alguien que había sido juzgado antes siquiera de ser visto. Los ojos de los presentes se fueron llenando de algo que muchos no reconocían de inmediato: vergüenza, admiración, sorpresa o todo a la vez. Lo que comenzó como una broma destinada a humillar se transformó en un momento sagrado. Elijah no estaba solo tocando el piano, estaba tocando el alma de cada uno de los presentes. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, no hubo aplausos inmediatos, solo ese silencio quebrado, lleno de algo nuevo. Y después, un estallido de manos que se levantaban, algunas con lágrimas, otras con rabia por haberlo juzgado antes. Una ovación de pie, un acto que nadie olvidaría jamás. Lo que nadie sabía era que ese joven, marcado por la invisibilidad social y el prejuicio silencioso, estaba a punto de cambiar mucho más que su propio destino. Porque a veces, una sola verdad, tocada con el alma, puede desarmar hasta la mentira más estructurada. Y así, mientras bajaba del escenario sin sonreír, sin mirar atrás, Elijah ya no era el mismo. Y tampoco lo era esa escuela. Pero lo que vino después fue aún más inesperado.
Elija nació en el corazón de un barrio olvidado por el progreso, donde las calles tienen más baches que promesas y donde la esperanza se disfraza de rutina para no doler tanto. Su casa era pequeña, con paredes que respiraban más frío que abrigo, pero llena de algo que muchos desconocen: dignidad. Su madre lo había dejado siendo apenas un bebé, y su padre, nadie lo conocía. Fue su abuela, Marta, quien lo crió con manos firmes y corazón generoso, enseñándole que aunque el mundo lo empujara hacia abajo, él debía mirar siempre hacia arriba. Desde pequeño, Elija aprendió a leer las miradas que lo querían hacer sentir menos. Ese niño no va a llegar a nada, decían algunos vecinos, creyendo que él no escuchaba, pero él escuchaba todo y aprendía en silencio. Mientras otros niños jugaban en la calle, él pasaba horas al lado de su abuela, viendo cómo sus dedos viejos hacían cantar un piano desafinado que había rescatado del basurero. Fue ella quien le enseñó que el arte podía ser refugio, espada y salvación. A escondidas, con esfuerzo silencioso, fue cultivando su pasión más profunda, la música. Entrar a Lincoln High fue un milagro de papel. Una beca conseguida por una profesora comunitaria que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Pero desde el primer día, Elija sintió que su presencia incomodaba. Las risas disimuladas, los comentarios en voz baja, las preguntas que no buscaban respuestas, sino ponerlo en su lugar. No era solo su piel, ni su ropa modesta. Era el sistema entero que lo señalaba como invasor. Pero él no reaccionaba, no discutía, no bajaba la mirada, resistía con disciplina, con notas escritas en la mente, con partituras que componía en el alma. Cada día en esa escuela era una batalla no declarada. Mientras los demás se destacaban por sus apellidos, él se destacaba por su silencio. En los recreos comía solo. En clase respondía con precisión, pero sin levantar la voz. Nunca pidió ayuda, aunque muchas veces la necesitó. Guardaba sus lágrimas para la noche, cuando llegaba a casa y su abuela lo abrazaba sin hacer preguntas. Ella sabía, siempre supo, porque conocía ese tipo de lucha, la de quienes son juzgados antes de tener la oportunidad de mostrarse. Y fue ella quien le repetía: resiste, Elija, el mundo no siempre es justo, pero tú puedes ser mejor que eso. Lo que muchos veían como frialdad era en realidad una forma de proteger su llama. Lo que parecía indiferencia era solo una coraza contra el desprecio cotidiano. Y así, poco a poco, Elija fue construyendo un refugio dentro de sí mismo, uno que ningún insulto podía derrumbar. Pero lo que nadie imaginaba era que toda esa resistencia silenciosa estaba a punto de explotar en forma de arte, de belleza, de verdad, y sería imposible ignorarla. El día del evento, mientras los reflectores iluminaban a los favoritos del colegio, Elija esperaba su turno en un rincón del auditorio, sin uniforme nuevo, sin nadie que lo alentara. Ni siquiera le habían dado tiempo para ensayar. Lo guiaron al piano como quien guía a alguien al matadero. La intención era clara: hacerlo fallar, reírse de él, recordarle que no pertenecía a ese mundo brillante de apariencias. Pero Elija no miraba a nadie, no buscaba aprobación. Llevaba en el alma cada nota como un escudo. Recordó a su abuela diciéndole una y otra vez: toca con el corazón, lo demás vendrá solo. Mientras caminaba hacia el centro del escenario, algunos en la audiencia soltaron risitas. Otros se preparaban para grabar lo que creían que sería un desastre viral. Pero al sentarse, Elija cerró los ojos, respiró profundo y dejó que sus dedos hablaran por él. Lo que siguió fue más que una interpretación, fue una confesión sin palabras. Cada acorde hablaba de su lucha, cada silencio entre notas, de las humillaciones tragadas en silencio, tocó con una mezcla de rabia, ternura y esperanza que hizo temblar el ambiente. El piano, antes indiferente, se convirtió en testigo de una historia de resistencia. Los primeros que rieron fueron los primeros en callar. Uno a uno,
Los murmullos fueron cediendo espacio a una atención reverente. Algunos profesores intercambiaron miradas incómodas. Había algo en esa música que atravesaba las capas del prejuicio. Era imposible no sentirlo. Elijah no estaba ahí para impresionar. Estaba ahí para reclamar su derecho a existir con dignidad, para decir, sin palabras, que él también tenía valor, historia, voz. El auditorio entero fue transformado por esa melodía que no estaba en ninguna partitura, pero que todos entendieron. Cuando terminó de tocar, no sonrió, no se levantó de inmediato, solo abrió los ojos y por primera vez miró de frente al público. La ovación fue inmediata. Aplausos que comenzaron tímidos, pero que pronto estallaron en un rugido unánime. Algunos estudiantes se levantaron, otros lloraban en silencio. Nadie esperaba sentir lo que sintieron, porque en ese instante lo superficial se desmoronó. Elijah había cruzado una frontera invisible, había convertido el desprecio en admiración, había vencido sin gritar, solo con música. Lo que debía ser una humillación pública se convirtió en un momento de revelación colectiva. Lo que el director planeó como una broma cruel terminó siendo el principio de una revolución silenciosa, porque después de esa presentación, nada volvió a ser igual. Martha no tenía estudios, ni riquezas, ni un apellido que abría puertas, pero tenía algo que no se compra, una fe inquebrantable en su nieto. Desde que Elijah llegó a sus brazos, envuelto en llanto y abandono, supo que ese niño merecía más que sobrevivir. Lo cuidó con el sueldo mínimo de la lavandería, donde trabajaba desde los 16 años, caminando kilómetros para ahorrar el pasaje, cosiendo de noche para que él pudiera tener al menos un cuaderno sin hojas rotas. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Su amor era silencioso pero inmenso. Fue ella quien encontró aquel viejo piano medio destruido al lado de un contenedor de basura y decidió arrastrarlo hasta su casa, pieza por pieza, como si fuera un tesoro. «Puede que no funcione», le dijeron, pero para Martha funcionaba con solo imaginar a Elijah tocando. Pasaron semanas afinándolo con lo poco que sabían y con lo mucho que sentían. Desde entonces, ese instrumento se volvió el refugio donde Elijah aprendió que podía transformar su dolor en algo hermoso. No había lecciones formales, solo el oído de Martha que aplaudía cada nota como si fuera una sinfonía completa. A veces, cuando los días eran más duros, Martha se sentaba junto al piano, cerraba los ojos y le pedía que tocara la canción que cura. Así llamaban a la pieza que Elijah componía cuando la tristeza parecía ganar. En esas tardes grises no había pobreza, ni discriminación, ni desaliento, solo música, amor y esperanza. Fue esa conexión, más fuerte que cualquier sistema, la que lo mantuvo firme cuando el mundo quiso hacerlo sentir menos. La mirada de Martha, siempre serena, siempre segura, era todo lo que él necesitaba para no rendirse. Cuando Elijah le contó que tocaría en el evento de la escuela, no mencionó la burla detrás de la invitación. No quiso preocuparla. Pero ella lo abrazó largo, como si supiera que algo importante estaba por suceder. «Recuerda quién eres, hijo. Lo que otros piensen no te define. Tú naciste para más», dijo, con esa sabiduría ancestral que no se aprende en libros. Esa frase, sencilla pero poderosa, lo acompañó mientras subía al escenario. Y fue con ella en el corazón que tocó cada nota como si fuera la última. Lo que nadie en la escuela sabía era que detrás de ese joven callado había una mujer valiente que había renunciado a todo por darle una oportunidad. Una guerrera silenciosa que representaba a miles de abuelas, madres y tías que luchan sin reconocimiento para que sus hijos no repitan el destino de exclusión que ellas mismas enfrentaron. Y fue gracias a ese amor incondicional que Elijah encontró la fuerza para cambiar su historia. Después de la inolvidable presentación de Elijah, las cosas en Lincoln High empezaron a cambiar de una manera que nadie esperaba. La atmósfera, antes cargada de desprecio sutil hacia aquellos como Elijah, comenzó a agitarse.
Los estudiantes más conscientes empezaron a cuestionar lo que antes parecía normal: las risas, las miradas, la indiferencia. El impacto de la actuación de Elijah fue profundo. Aquella música, que nacía del dolor y la esperanza, había despertado algo que nadie había notado antes: la injusticia silenciosa que rondaba los pasillos de la escuela. La profesora Kendrick, quien siempre había sido observadora pero callada ante las injusticias, fue la primera en tomar una postura clara. A diferencia de los demás docentes, que se sintieron avergonzados por lo ocurrido y preferían no hablar del tema, ella vio en Elijah algo más grande que un simple acto de rebeldía musical. Vio a un joven que no solo había vencido la humillación, sino que había puesto sobre la mesa una discusión que muchos intentaban evitar: el racismo, la discriminación y las barreras invisibles que se levantaban cada día en esa institución. La profesora Kendrick comenzó a hablar con otros profesores, con algunos estudiantes, y a investigar los antecedentes del director Whitaker, con la esperanza de encontrar una manera de cambiar las dinámicas de poder en la escuela. Pronto se dio cuenta de que el problema no solo era la actitud del director, sino también un patrón de exclusión que afectaba a muchos de los alumnos más vulnerables, aquellos que, como Elijah, no tenían la suerte de estar en la cima de la jerarquía social escolar. Mientras tanto, los estudiantes empezaron a involucrarse más en la causa. Se organizaron para hablar con los padres, a hacer preguntas que antes parecían demasiado arriesgadas. ¿Por qué las oportunidades estaban tan desigualmente distribuidas? ¿Por qué algunos estudiantes como Elijah no tenían el derecho de brillar? La semilla que Elijah había plantado con su música comenzó a germinar en las mentes de muchos. La misma escuela que había intentado reducirlo al papel de víctima ahora se veía forzada a reconocer las heridas que llevaba dentro. A través de charlas, debates e incluso pequeños actos de resistencia, la escuela comenzó a replantearse muchas de sus prácticas. Pero lo que sucedía fuera del aula no era suficiente. La lucha por el respeto y la dignidad de los estudiantes más desfavorecidos se estaba tornando un fuego que ya no podía apagarse. Las primeras fisuras en la autoridad del director Whitaker ya eran visibles. La batalla estaba en marcha y la escuela estaba comenzando a despertar. Pero el camino hacia la verdadera transformación sería largo, y la siguiente fase de la lucha sería mucho más dura. El director Whitaker, como si nada hubiera cambiado, intentó desestimar todo lo que había sucedido. No solo intentó minimizar el impacto de la presentación de Elijah, sino que comenzó a cancelar eventos, limitando la visibilidad de aquel que ya no podía ignorar. Estaba claro que Elijah, con su talento, había provocado algo más grande que una simple reacción espontánea. Había tocado algo que el sistema no podía ocultar fácilmente: la discriminación institucionalizada. La misma que Elijah había vivido en silencio durante tanto tiempo, y él sabía que, para poder seguir adelante, sería necesario enfrentarlo de frente. Pero la profesora Kendrick no estaba dispuesta a dejar que la historia terminara allí. Sabía que lo que había sucedido no era solo un incidente aislado, sino parte de una estructura mucho más grande de exclusión. Empezó a investigar, buscando pruebas que pudieran respaldar sus sospechas sobre el trato desigual a los estudiantes, no solo por su raza, sino también por su estatus socioeconómico. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Había un patrón constante de trato preferencial hacia ciertos grupos, mientras que otros, como Elijah, eran sistemáticamente ignorados, ridiculizados o dejados de lado. Con la determinación de una mujer que ya había visto demasiadas injusticias en su vida, Kendrick comenzó a recopilar testimonios de estudiantes, padres y profesores. Todos ellos estaban dispuestos a hablar, a levantar la voz en contra de las prácticas que perpetuaban la desigualdad en la escuela. Con pruebas en mano y con el apoyo de una pequeña pero creciente red de aliados dentro de la institución,
La profesora construyó un exhaustivo dossier que documentaba la exclusión racial y el elitismo encubierto que gobernaban el aula y los pasillos. No se trataba solo de un problema de actitud individual de Whittaker, sino de un sistema que había funcionado bajo esas reglas durante demasiado tiempo. Kendrick sabía que este tipo de batalla no se ganaba en un día. Pero tampoco podía quedarse callada, sabiendo lo que Elijah había enfrentado solo para demostrar que merecía ser escuchado. Así que, con valentía y sin miedo a las represalias, comenzó a llevar el caso fuera de las aulas, buscando apoyo de organizaciones locales de derechos civiles, padres de otros estudiantes y miembros de la comunidad. La resistencia estaba tomando forma, no solo como una defensa de Elijah, sino como un movimiento para cambiar las normas injustas que operaban dentro de las instituciones. La respuesta de Whittaker no se hizo esperar. Intentó desacreditar el trabajo de Kendrick, tildándola de radical y acusándola de tratar de sembrar desconfianza entre los estudiantes. Pero la profesora no se detuvo. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que su reputación. Se trataba de la oportunidad de cambiar la vida de muchos jóvenes que, como Elijah, solo necesitaban un poco de justicia para alcanzar su verdadero potencial. El director Whittaker había intentado hacer todo lo posible para apagar la llama que había encendido la actuación de Elijah. Intentó aislarlo, disminuir su presencia y hacer todo lo posible para que su talento no brillara más allá de lo que ya había hecho. Pero había algo en la determinación de los estudiantes y profesores, en la fuerza de la verdad, que no podía ser ignorado por mucho tiempo. El intento de censura solo fortaleció el movimiento, y si no podían hacerlo dentro de los muros de la escuela, entonces lo harían fuera de ellos. Fue la profesora Kendrick quien sugirió lo impensable: organizar un evento fuera de las normas, fuera de la jurisdicción de Whittaker, un evento en el que Elijah pudiera tocar nuevamente, esta vez sin restricciones. El lugar elegido fue el césped de la escuela, un espacio que había sido testigo de tantos momentos insignificantes en la vida de los estudiantes, pero que ahora se convertiría en el corazón de la resistencia. Voces de la Escuela sería el nombre de este evento, un espacio de inclusión y dignidad, donde cada voz sería escuchada, independientemente del origen o color de piel. La noticia se esparció rápidamente entre los estudiantes. El césped, antes simple y desprovisto de propósito, se llenó de una energía contagiante. Los jóvenes se ofrecieron a ayudar, algunos cargando altavoces, otros organizando a la multitud, creando carteles, preparando las sillas. El día del evento no importaba el sol inclemente o las amenazas de castigo, todos estaban allí, con un solo propósito: que Elijah tocara de nuevo, que su arte se alzara por encima de los prejuicios. Cuando Elijah subió al improvisado escenario, no lo hizo con miedo, sino con una certeza absoluta de su poder. Lo que antes había sido un acto de resistencia personal, ahora se transformaba en un acto de desafío colectivo. La música comenzó a fluir, y con cada acorde, Elijah no solo desafiaba al director Whittaker, sino a todo un sistema que había intentado silenciarlo. El público, formado por padres, estudiantes y profesores que no habían podido evitar ser tocados por la verdad, lo acompañaba con una mirada fija, una actitud de respeto absoluto. El director Whittaker, que había intentado ahogar la voz de Elijah dentro de los límites del sistema, ahora veía cómo el joven alcanzaba una libertad que no podía controlar. El césped se había convertido en un verdadero escenario de resistencia. Y allí, en ese momento, la música no solo derribaba muros de piedra, sino que también derribaba las barreras invisibles que separaban a las personas según su raza, su clase social o su lugar en el mundo. El impacto de esa noche fue tal que muchos de los asistentes salieron del evento con una nueva perspectiva.
Sabían que lo que acababan de presenciar no era solo un concierto, sino una muestra de la fuerza de la verdad cuando se enfrenta a la opresión. La resistencia de Elijah, su valentía y su arte transformaron para siempre el significado de pertenencia en esa comunidad escolar. Ya no se trataba solo de un joven tocando en un piano. Se trataba de un joven que había dado su voz para liberar las voces de muchos más. La música de Elijah no solo había sido un acto de resistencia, sino un vehículo de transformación. Con cada nota, no solo desafiaba las estructuras de poder, sino que sanaba heridas invisibles, aquellas que solo los que han sido despreciados conocen. La escuela que antes lo había visto como un extraño, un poco adecuado, comenzó a verlo de una manera diferente. Ya no era el joven negro que vivía en un barrio pobre, que había llegado allí gracias a una beca. Era un artista, un hombre con un alma capaz de conmover a toda una comunidad. Lo que había comenzado como un acto de rechazo se convirtió en un milagro colectivo. Elijah no solo demostró que el arte puede cambiar la narrativa de una vida, sino que también mostró cómo el arte puede destruir barreras invisibles, crear puentes donde antes solo había abismos. Cada acorde que tocaba era como un grito silencioso de aquellos que nunca habían sido escuchados, y en su música muchos encontraron no solo belleza, sino una representación de sus propias luchas y victorias personales. La profesora Kendrick, junto con otros miembros de la comunidad escolar, continuó trabajando para asegurar que la discriminación sistemática fuera erradicada. La lucha no terminó con la última nota de Elijah. Fue solo el comienzo de un movimiento que estaba destinado a crecer. A lo largo de los meses siguientes, se establecieron nuevas políticas inclusivas dentro de la escuela, y Elijah pasó a ser un símbolo de lo que se puede lograr cuando la verdad es abrazada con valentía. Él ya no era el joven desacreditado, era el líder de una revolución silenciosa que había tocado los corazones de todos. Elijah, sin embargo, no se dejó atrapar por el reconocimiento. A pesar de los premios, la fama y el reconocimiento que comenzaron a llegar, se mantuvo fiel a sus principios. Siguió tocando para aquellos que necesitaban escuchar su música, no para los aplausos, sino para la liberación. Porque él sabía que la verdadera victoria no estaba en los trofeos ni en la fama, sino en el poder de su arte para transformar vidas, para dar esperanza a quienes pensaban que no había salida. Con el tiempo, Elijah se convirtió en un referente de lo que significa resistir a las adversidades a través de la arte. Su historia fue contada una y otra vez, no solo como la historia de un joven que venció el racismo y la pobreza, sino como la de un hombre que rescató su dignidad y la de otros. A través de su música, Elijah recordó a todos que, aunque el camino de la vida está lleno de obstáculos, siempre hay espacio para la transformación, para la resistencia y para el milagro de la redención. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Elijah, enfrentando todas esas dificultades y siendo tratado como invisible por muchos? ¿Tendrías la valentía de transformar todo el dolor y la humillación en algo tan poderoso como la música? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora de superación como esta. No querrás perderte el próximo video. Haz clic ahora y descubre la historia de un hombre que pasó de vivir en la calle a convertirse en millonario. El secreto detrás de esta transformación te sorprenderá.